Escuchen bien, porque lo que voy a contar ocurrió en una madrugada donde una familia ya no tenía paz y estaba al borde del colapso. A las 3 de la mañana sonó una llamada urgente, llena de miedo, donde una voz rota pedía ayuda inmediata. No era una exageración ni una simple preocupación. Era una petición desesperada de auxilio porque algo en esa casa había empezado a romper la vida diaria de todos los que vivían allí. La familia explicaba que llevaban meses atrapados en una situación que iba empeorando con el tiempo. Cada noche se repetía el mismo patrón de terror. Pasos pesados recorrían el pasillo cuando todos estaban encerrados en sus habitaciones. Sombras se desplazaban sin explicación lógica. No eran efectos de luz ni imaginación, sino presencias que ellos sentían como reales. Objetos caían de los estantes sin contacto alguno. Las puertas se abrían y cerraban violentamente como si algo invisible reaccionara dentro del lugar. El ambiente dentro de la casa se había vuelto insoportable. La familia describía una presión constante en el pecho cada vez que intentaban orar. El aire parecía cargado, como si algo los estuviera ahogando espiritualmente. Los niños sufrían pesadillas todas las noches con figuras oscuras que los perseguían. La madre había caído en una depresión profunda y el padre confesaba ataques de ira que nunca había experimentado antes. Una familia que antes vivía en armonía, ahora estaba fragmentada por conflictos sin explicación clara. A pesar de todos sus intentos por recuperar la normalidad, nada funcionaba. Habían rezado de manera constante, colocando crucifijos en cada habitación y usando agua bendita en toda la casa. Incluso solicitaron la ayuda de sacerdotes que realizaron bendiciones, pero la situación no solo continuaba, sino que parecía intensificarse. La sensación era que algo muy fuerte se había aferrado a ese hogar y no tenía intención de marcharse. Lo más inquietante era que todo había comenzado justo después de mudarse a esa casa 5 meses atrás. Desde el primer día percibieron un ambiente extraño, aunque pensaron que era solo adaptación. Sin embargo, la primera noche ya trajo señales leves que con el tiempo se transformaron en manifestaciones constantes. La situación fue creciendo hasta volverse insoportable para todos. En medio de ese ambiente de desesperación, la familia insistía en que no podían esperar más. Pedían ayuda inmediata porque sentían que si esa noche no ocurría algo, el peligro sería aún mayor. Ante esa urgencia, me preparé rápidamente y conduje hacia la zona donde se encontraba la casa, en las afueras de la ciudad, en un área semirural rodeada de terrenos amplios y viviendas separadas entre sí. Cuando llegué cerca de las 4 de la madrugada, encontré a toda la familia reunida en la sala principal con las luces encendidas. Nadie quería estar solo. Sus rostros reflejaban agotamiento extremo y miedo constante. Los niños pequeños se aferraban a su madre buscando seguridad. El padre mostraba una expresión de desesperación profunda, como alguien que había llegado a su límite emocional. En el momento en que crucé la entrada de la casa, percibí de inmediato una atmósfera pesada, difícil de ignorar. No era una sensación subjetiva ni imaginación, era una presión espiritual clara que cualquier persona con experiencia en este tipo de situaciones reconocería de inmediato. Algo en ese lugar no estaba en equilibrio. Me senté con Tonina en el sitio tentello serios para escuchar cada detalle sin interrupciones. Les pedí que no omitieran nada, por pequeño que pareciera, porque en estos casos todo puede ser relevante. Mientras hablaban, se hacía evidente que no era coincidencia ni solo estrés, sino una historia previa ligada a la casa. La familia explicó que la vivienda había pertenecido a un hombre que murió solo un año antes. Los vecinos lo describían como alguien vinculado a prácticas oscuras y rituales extraños, sobre todo en noches específicas. La comunidad lo evitaba por completo. Tras su muerte, la casa quedó vacía meses antes de ser comprada por esta familia que desconocía su pasado. También señalaron algo que me llamó la atención. Desde su llegada notaron que no había animales alrededor, ni aves, ni insectos visibles, ni señales de vida típica en zona rural. Era como si el entorno evitara la propiedad. Con el tiempo,
Esa ausencia continuó sin cambios, algo que no supieron interpretar. Mientras escuchaba, entendí que no era un detalle menor. Los animales suelen reaccionar a realidades que el ser humano no percibe fácilmente. Esa ausencia coincidía con lo que yo ya sentía desde la entrada, una alteración clara del ambiente. Con la información reunida, inicié el trabajo de liberación. Durante horas recorrí la casa habitación por habitación, realizando oraciones, usando agua bendita y colocando signos de protección en puntos clave. El proceso fue intenso hasta el amanecer, cuando el ambiente mostró una mejoría parcial, aún no completa. Sin embargo, cuando parecía que todo había terminado, percibí una impresión interior muy clara. Aún faltaba algo importante. Una instrucción adicional debía ser dada a la familia para asegurar una protección más firme en el futuro y en situaciones muy similares observadas. Continuando desde ese momento, sentí con total claridad que la situación no estaba completamente cerrada. Había algo más que debía transmitirse a aquella familia, una instrucción adicional que no formaba parte del proceso inmediato de liberación, pero que era esencial para la estabilidad futura del hogar. No era una idea improvisada ni una emoción pasajera, era una percepción interior firme, que con los años de ministerio aprendí a reconocer como una guía clara en momentos donde la intervención no termina solo con la oración, sino que requiere también educación espiritual práctica para quienes habitan el lugar. Me volví hacia la familia, que estaba visiblemente agotada pero esperanzada después de lo que habíamos vivido durante horas. El ambiente de la casa había mejorado, aunque todavía se percibía una huella residual de aquello que había estado presente. Les expliqué que además de todo lo que ya habíamos realizado, existían principios adicionales de protección que debían comprender y aplicar. Les hablé de algo que rara vez se menciona en contextos modernos, pero que se encuentra en la tradición y en la observación de muchos siglos dentro de la experiencia pastoral. Les expliqué que en la creación existen ciertos animales que de manera providencial parecen tener una sensibilidad especial ante realidades espirituales que el ser humano normalmente no percibe. Les dije que no se trataba de superstición ni de magia, sino de una forma en la que la creación responde a un orden más amplio establecido por Dios. Que algunos seres vivos reaccionan ante el peligro invisible y que su comportamiento, cuando se interpreta correctamente, puede servir como señal o incluso como apoyo en la protección del hogar. La familia me escuchaba en silencio, con atención absoluta, sin interrumpir. Era evidente que después de todo lo que habían vivido, estaban abiertos a comprender cualquier elemento que pudiera ayudarles a recuperar completamente la paz en su hogar. Les expliqué que había 3 animales en particular que, según la tradición y la experiencia observada en muchos casos, parecían tener una relación especial con la protección del entorno doméstico, y que su presencia, cuando se daba de forma natural y no forzada, podía coincidir con una estabilización del ambiente en hogares que habían atravesado situaciones similares. Les aclaré inmediatamente que esto no debía entenderse como poder propio de los animales ni como algo mágico, sino como una forma en la que Dios, en su providencia, puede utilizar elementos de la creación para el bien de las personas. También les advertí que esto no sustituía en ningún caso la vida espiritual, la oración ni los sacramentos. La familia asintió, comprendiendo la importancia de no caer en interpretaciones equivocadas. Entonces les dije que si estaban dispuestos, les explicaría con detalle cuáles eran esos 3 animales y cómo debían entender su presencia dentro del hogar sin caer en superstición. Les mencioné que en muchas tradiciones antiguas y en la experiencia de ciertos sacerdotes a lo largo del tiempo, se había observado que el gato, el perro y el gallo ocupaban un lugar particular dentro de este tipo de reflexión espiritual, no por adoración ni por poder intrínseco, sino por su comportamiento, simbolismo y sensibilidad natural. Les expliqué que el objetivo no era reemplazar la fe en Dios con la confianza en animales, sino entender que la creación puede reflejar ciertos signos que ayudan a las personas a vivir con mayor vigilancia y conciencia espiritual, y que en situaciones donde un hogar ha sido afectado por experiencias extremas, estas observaciones pueden ser tomadas en cuenta con prudencia. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de la familia cambiaba lentamente. El miedo seguía presente,
pero ahora había una mezcla de atención y esperanza, como si por primera vez en meses pudieran entender que existían caminos adicionales para recuperar la normalidad. Les dije que si realmente querían fortalecer la protección de su hogar, debían prestar atención a estos principios sin obsesionarse ni interpretarlos de forma extrema, porque cualquier exceso, incluso en cosas buenas, puede convertirse en error si se separa de la fe y el equilibrio. En ese punto, la conversación dejó de ser solo sobre lo que había ocurrido en la casa y pasó a ser una instrucción más amplia sobre cómo entender ciertos aspectos de la creación desde una perspectiva espiritual equilibrada. Y fue entonces cuando comencé a introducir el primero de estos elementos, explicando cómo en distintos contextos y testimonios la presencia de ciertos animales había coincidido con cambios observables en ambientes que anteriormente estaban marcados por disturbios inexplicables, siempre manteniendo la advertencia de no confundir coincidencia con doctrina ni experiencia con regla absoluta. La familia escuchaba cada palabra con total concentración, como si cada detalle pudiera marcar la diferencia entre continuar en el miedo o empezar a reconstruir la paz perdida en su hogar. En ese punto, la conversación ya no se centraba únicamente en lo que había ocurrido durante aquellas noches de terror, sino en una explicación más amplia sobre cómo interpretar ciertos elementos de la vida cotidiana dentro de un marco espiritual equilibrado. La familia seguía escuchando con total atención, todavía marcada por el cansancio, pero con una apertura nueva que no tenían cuando me llamaron en plena desesperación. Les expliqué que, a lo largo de la experiencia pastoral y en algunos relatos tradicionales, se habían observado patrones repetidos en relación con la presencia de ciertos animales en el entorno doméstico. No como causa directa de nada, sino como parte de un conjunto de señales que, interpretadas con prudencia, podían ayudar a comprender mejor la dinámica de ciertos lugares. Insistí de nuevo en un punto esencial para evitar cualquier malentendido. Nada de lo que iba a decir sustituía la fe, ni la oración, ni los sacramentos. Tampoco debía convertirse en una creencia mágica o en una dependencia supersticiosa. Todo debía mantenerse dentro de un equilibrio claro, donde Dios sigue siendo el centro absoluto de la vida espiritual y de la protección del hogar. La familia asintió. Y entonces comencé a desarrollar la idea de que en distintos testimonios y observaciones acumuladas con el tiempo, había 3 animales que aparecían de forma recurrente en relatos donde los hogares experimentaban cambios en su ambiente después de situaciones difíciles. Les hablé del gato, del perro y del gallo no como figuras de poder, sino como criaturas cuya conducta natural, simbolismo y sensibilidad han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de la historia cristiana. Les expliqué primero el caso del gato, mencionando que en muchos relatos se ha observado que estos animales reaccionan de manera muy particular ante estímulos que los humanos no perciben directamente. Su comportamiento, su forma de observar el entorno y sus reacciones repentinas han sido interpretadas por algunos como señales de sensibilidad hacia cambios en el ambiente. Sin embargo, les repetí con claridad que esto no debía convertirse en ninguna forma de atribuirles poderes, sino en una simple observación de comportamiento dentro de un contexto más amplio. Luego pasé a hablar del perro, destacando su vínculo natural con la familia humana, su instinto de protección y su capacidad de alerta. Les expliqué que en muchos hogares la presencia de un perro ha coincidido con una sensación de mayor seguridad y orden en el entorno doméstico, no por causas misteriosas, sino por su naturaleza vigilante y su conexión con el espacio que considera su territorio. Nuevamente aclaré que esto no debía interpretarse como una fuerza espiritual, sino como una característica natural que puede influir en la percepción de seguridad dentro del hogar. Finalmente mencioné al gallo, un animal con un fuerte simbolismo histórico dentro de la tradición cristiana. Les hablé de su relación con el amanecer, con el inicio de la luz y con la transición de la oscuridad a la claridad. Les expliqué que en muchas culturas rurales su canto ha sido asociado con el final de la noche y el comienzo de un nuevo día, lo que le dio un valor simbólico importante dentro de la vida cotidiana de generaciones pasadas. Mientras explicaba todo esto, la familia escuchaba sin interrumpir, intentando procesar no solo lo que había ocurrido en su casa, sino también esta nueva perspectiva que les ofrecía una forma diferente de entender ciertos elementos de su entorno. El miedo no
había desaparecido por completo, pero comenzaba a mezclarse con una sensación de orden, como si poco a poco todo empezara a encajar dentro de una explicación más estructurada. Les reiteré una vez más que nada de esto funcionaba como sustituto de la fe, ni como garantía absoluta de protección, sino como elementos que en algunos casos habían coincidido con cambios en el ambiente de ciertos hogares. La clave estaba siempre en mantener la vida espiritual activa, la oración constante y la confianza en Dios por encima de cualquier otra cosa. En ese momento, la conversación dejó de ser únicamente sobre la experiencia de aquella noche y se convirtió en una reflexión más amplia sobre cómo interpretar la relación entre la vida humana, la naturaleza y la espiritualidad sin caer en extremos ni confusiones. La familia, aunque todavía afectada por lo vivido, comenzaba a ver una posibilidad de reconstrucción que antes no podían imaginar. En ese momento, la conversación alcanzó su punto más importante, porque ya no se trataba únicamente de lo que aquella familia había vivido, sino de cómo debían reconstruir su vida cotidiana sin volver a caer en el miedo ni en interpretaciones equivocadas. Les insistí con firmeza en que todo lo que habíamos hablado debía mantenerse dentro de un equilibrio claro, donde la fe, la razón y la prudencia caminaran juntas. Les repetí que nada en la creación sustituye a Dios ni tiene poder propio independiente. Todo lo que existe, incluyendo los animales, forma parte de un orden más amplio que solo puede entenderse correctamente cuando se mantiene la vida espiritual en el centro. Les advertí que el error más peligroso en este tipo de situaciones no es solo el miedo, sino la tendencia a atribuir significados absolutos a lo que en realidad son señales secundarias o experiencias interpretativas. La familia escuchaba en silencio, pero ahora con una expresión distinta. Ya no era solo terror o desesperación, sino también una forma de comprensión más estable. Por primera vez en meses sentían que su situación no era caótica sin sentido, sino algo que podía ser abordado con orden, oración y disciplina espiritual. Les pedí que más allá de cualquier explicación sobre animales o señales, se enfocaran en lo esencial: restaurar su vida interior, volver a la oración constante, fortalecer su fe y recuperar la unidad familiar que se había fracturado en los meses anteriores. Les recordé que sin eso, cualquier otra medida perdería su sentido. También les expliqué que en muchos casos la verdadera transformación de un hogar no ocurre solo por intervenciones puntuales, sino por un cambio sostenido en la forma de vivir, que la paz no se mantiene únicamente por lo que se elimina, sino por lo que se construye día tras día dentro de la familia. Con el tiempo, como supe después en los seguimientos que mantuvimos, la situación en aquella casa comenzó a estabilizarse. Los episodios extraños disminuyeron progresivamente, el ambiente se volvió más liviano y la familia empezó a recuperar rutinas normales de descanso y convivencia. No fue un cambio inmediato ni mágico, sino un proceso gradual que acompañaron con disciplina espiritual y paciencia. Semanas después, cuando volvieron a contactarme, me expresaron que la casa ya no tenía la misma sensación opresiva de antes. La vida había regresado a la normalidad y aunque el recuerdo de lo vivido seguía presente, ya no dominaba su día a día. Habían recuperado algo más importante que la ausencia de fenómenos extraños. Habían recuperado la paz. Y esa experiencia me confirmó una vez más una lección que he visto repetirse en distintos contextos a lo largo de los años: que la estabilidad de un hogar no depende de un solo factor ni de una sola acción, sino de una combinación de fe vivida, disciplina interior y una comprensión equilibrada de todo lo que nos rodea. Hoy, al compartir esta historia, no lo hago para fomentar miedo ni para ofrecer soluciones simplistas. Lo hago para recordar que el ser humano necesita mantener siempre su vida espiritual en orden, porque solo desde ahí se puede interpretar correctamente cualquier experiencia, por intensa o inexplicable que parezca. Y así termina este relato, con una familia que pasó del miedo absoluto a la recuperación progresiva de su paz, aprendiendo que la verdadera protección no está en lo externo, sino en la forma en que se vive la fe día tras día.